Claro, estamos celebrando y bueno, estamos celebrando 25 años, ¿no? Y de pronto llegar a un año que es un poco simbólico, como es un cuarto de siglo que parece que pesa mucho y parece que es un momento también para celebrar, también para hacer balance de lo que ha podido hacer Páginas de Espuma, lo que hemos podido hacer quienes constituimos Páginas de Espuma, que sin duda, si hemos llegado aquí, habremos cometido, creo, más aciertos que errores, y todo sumado crea un catálogo editorial, ¿no? Que es la orilla final hacia donde debe caminar una editorial. También se hace un balance de qué ha cambiado todos estos años, ¿no? Hace 25 años ni comunicábamos ni comercializábamos los libros como ahora, ¿no? Sin embargo, el balance también dice que siempre habrá alguien que quiere escribir una historia y alguien la querrá leer. Y en ese puente, pues bueno, estamos los editores, ¿no? Este editor, Juan, ha viajado mucho para celebrar y hacer estos balances. Feria del Libro de Guadalajara, pero estuvimos en Santiago de Chile o en la Feria del Libro de Lima o en ciudades españolas. Es un momento para mirar hacia atrás, mirar hacia adelante y seguir, bueno, teniendo constancia de que la edición es un ejercicio del gerundio. Siempre se está aprendiendo, siempre se está leyendo y siempre se está editando. Siempre hay un antes, ¿no? Yo siempre digo que un editor es un lector, por lo tanto, antes había lectura. Un editor tiene que hacer muchísimas cosas. Tiene que promocionar libros, tiene que promocionarlos, comercializarlos, tiene que producirlos, pero sin duda la base de todo es la lectura. Por ahí pasa todo. Ese antes estaba protagonizado por la lectura. Luego podemos decir que yo pasé por la universidad, hice una carrera de letras que no es necesaria para ser editor, se puede ser perfectamente ingeniero. Jorge Herralde lo era y fue el gran editor, pero ese trabajo sí que me ayudó hasta llegar al mundo de la edición, que fue un poco casualidad. Yo llegué al mundo de la edición como en un paréntesis de mi trabajo académico. Yo me dirigía casi al mundo universitario y de pronto descubrí que mi eslabón en la cadena de la lectura no era estudiar los textos acabados, era trabajar, debatir y dialogar con quien los escribe. Y ahí estuvo ese inicio de alguien que se sabía lector y no podía imaginar que 25 años después estaría celebrando una editorial. Edición y vida van de la mano, no puede ser de otra forma, quizá porque la materia con la que trabajamos, la escritura, procede de la vida de quien escribe, ¿no? Hay un momento previo que para mí es muy importante en la formación de Páginas de Espuma, y ya que me pides nombres, ahí hay 3 personas que han querido mucho la editorial, que están presentes y que ya casi son familia, ¿no? Una es la escritora Clara Obligado, que me enseñó que había más de una orilla en este binomio falso de Latinoamérica y España. Latinoamérica es un continente y España es un país y no se puede equilibrar, no, esa balanza no es real. Andrés Neumann, un jovencísimo Andrés Neumann, fue un autor que supuso como el primer paso de un autor importante que decidió: los cuentos salen con Páginas de Espuma. Y Andrés lo ha hecho todo en la editorial, ha sido antólogo, ha sido seleccionado con algún cuento, es un gran, gran amigo. Y el tercer autor sería Fernando Iwasaki, que es como el momento en el que yo me di cuenta que el hallazgo de un manuscrito te podía dar una gran sorpresa en el futuro, como fue Ajuar Funerario. Eso fue un momento muy importante, muy inaugural de la editorial. Luego han venido otros, o sea, quiero además reivindicarlos, la presencia de ciertos traductores que alimentaron la colección de los clásicos que tenemos, los cuentos completos de Chekhov, Poe, últimamente Kafka, Stefan Zweig. Reivindico esos encuentros con los traductores que han funcionado mucho. Y por último, estos últimos años, sin haber un boom de las escritoras, porque no lo hay, las escritoras escribieron siempre, asistimos a un boom de lectura. Y quien lee ficción son ellas, ese sí que es un boom. Yo me diría que el encuentro con distintas escritoras han ido ya no solo enriqueciéndome como editor, sino enriqueciéndome como persona. Y ahí hay escritoras muy, muy cercanas. El proyecto de Vindictas, en el que participé con Socorro Venegas, fue importante.
el descubrimiento de María Fernanda Ampuero con su primer libro, Pelea de Gallos, que se ha convertido en un libro transversal, es importante, o acompañar en el crecimiento inusitado de Samantha Schweblin, por ejemplo, con Siete casas vacías, de su gran libro, ¿no? Entonces, bueno, es un mosaico de libros, de lecturas, de personas, que eso es en el fondo una editorial, ¿no? Esa gran familia de lectura, ¿no? Fue el inicial. El primer viaje que yo hice a Latinoamérica fue en el año 2003, a la Feria del Libro de Guadalajara. El primer libro había salido en el año 2000 y solo retrasé mi viaje porque en el año 2002 nació mi hijo. Pero en el 2003 ya vine a Guadalajara, desde ese año no he faltado a ninguna cita y México se ha convertido en el país realmente que más me ha dado, y otros países me entenderán, pero es el primero que vine. Hay muchos autores de México. Aquí se me ha reconocido desde el trabajo editorial, desde la Feria de Guadalajara al Festival de One Leer en Monterrey. Es decir, todo ese trabajo que supone una familia en distribución, una familia de librerías, la prensa mexicana que ha cuidado tanto la editorial, ha creado un vínculo que es inseparable. Y si me retiro como editor y viene el director comercial, que también estamos hablando de eso, México es el primer país donde más libros de páginas de espuma se leen, o lo digo de otra forma, más libros de páginas de espuma se venden. Y eso es también otro vínculo importante para la editorial, ¿no? Yo creo que es un país que vamos a reincidir muchísimo, hay unas generaciones de escritura maravillosas, yo espero que cada vez el tejido de librería sea más fuerte, quizá la asignatura pendiente de este país, la librería independiente, y a partir de ahí, pues bueno, ya solo me quedaría pedir un poco la nacionalidad mexicana, cosa que a veces lo pienso. Siempre pasan libros por tus manos, ¿no? Quizá a un editor se le juzgue más por lo que ha editado, lo que no llegó a editar y descartó en algún momento, ¿no? Me ha pasado con algún nombre de autor, tanto español como latinoamericano, que no ha entrado en la editorial. El problema de un editor ante esto es que cuando decimos un no es a veces un no categórico, es un no que significa renunciar al sí, porque no podemos decir todos los síes que quisiéramos. O sea, hay un límite de capacidad, ya no solo de producción, sino de trabajar con libros. Páginas de Espuma tiene 16 novedades al año, con lo cual libros que nos gustan, libros que estoy convencido que voy a ver en otro sello, tengo que decir que no. Y por ahí sí, claro, se han perdido libros, pero incluso imagino en una máquina del tiempo y pudiendo editar a Julio Cortázar, que hubiera sido como mi gran sueño, ¿no? Porque cuando me preguntáis siempre digo, es muy tópico, pero soy, digamos, uno de los hijos de Cortázar que leyó en su adolescencia. Bueno, pues próximamente para Páginas de Espuma vamos a seguir con esta trayectoria equilibrada de clásicos y contemporáneos y libros de ensayo. Empiezo por los clásicos porque van a venir los cuentos de Joseph Roth, toda su narrativa breve conjunta, donde hay incluso textos inéditos. Vamos a volver a reeditar, esto vendrá en el primer semestre de 2025, los cuentos de Edgar Allan Poe, con además prólogos de Patricia Esteban Herlés y Mariana Enríquez, que creo que son las dos grandes damas negras de la literatura en español. Y a final del año 2025 vienen los cuentos de Ray Bradbury, el maestro de la ciencia ficción. Es decir, que tenemos un futuro clásico muy, muy asegurado. Y dentro de lo contemporáneo, pues están llegando ahora a las librerías, en particular mexicanas, el nuevo libro de Lina Meruán, escritora chilena, con un libro que reúne cuentos de muchos años, pero que de pronto todos podían agruparse orgánicamente, un libro que se titula Avidez, que explora esa avidez, esa ansiedad, ese hambre simbólico y real con el que vivimos y convivimos, ¿no? Les diría a los lectores y a las lectoras que no se pierdan La vida por delante, de Magalí Echevarne, Premio Ribera del Duero. Es una Lorri Moore en español, es una escritora que trabaja extraordinariamente la distancia media del cuento, una maestra del dolor, pero con una mirada también de un humor muy fino, como haría Lorri Moore. Te lo recomiendo muchísimo.
Van a llegar en el 2025 libros de Katia Dawi, libro del venezolano Rodrigo Blanco Calderón, o una apuesta maravillosa por una joven de 24 años de Uruguay que se llama Tamara Silva. Repito, Tamara Silva, subrayad este nombre porque creo que lo vamos a tener en el imaginario y en la realidad de la lectura los próximos años. Bueno, aquí hay dos, realmente hay más manos, ¿no? Porque somos como un matrimonio, un buen maridaje, como se diría en términos de vino, entre la denominación de origen de Ribera del Duero, que es una denominación de vino en España muy potente, que tiene un compromiso cultural con las artes escénicas, con el cine, con la literatura muy, muy fuerte, es un ejemplo a seguir, y Páginas de Espuma. Y entre ambas partes queríamos crear un gran premio literario y no había en el escenario de los premios un premio a un libro de cuentos inéditos reconocido internacionalmente en español, con una presencia en muchos países latinoamericanos, con una muy buena dotación económica y con jurados que garantizaran calidad y transparencia, que eso es muy importante en un premio. El premio no puede más que gozar de salud. O sea, si uno empieza a citar nombres como Samantha Schweblin o Magalí Echevarne, por decir dos nombres argentinos, claro, ahora me pueden decir, hombre, Samantha era fácil premiarla. Hace 10 años Samantha era mucho más desconocida. O sea, el premio Ribera del Duero tiene tanta salud que ayuda a esto. Ha ayudado a Antonio Ortuño o a Guadalupe Nettel a instalarse también en España, o a una joven Liliana Colanzi, escritora boliviana, ¿no? Es decir, el premio goza de muy buena salud. Creo que la clave es que es cada 2 años, y en 2 años se puede trabajar muy bien con un libro y con un autor o una autora. Así que bueno, tenemos premio Ribera del Duero para brindar en el futuro durante mucho tiempo. Bueno, pues vamos a empezar que todo libro está en una librería, es su espacio habitual, es su hogar, es donde debemos acudir. Yo recomendaría mucho La invención de un lector, de Cecilia Fanti, librera maravillosa de Céspedes en Buenos Aires, que publica Gris Tormenta. Y si alguien quiere conocer el hábitat del ecosistema de una librería, con todas sus dificultades, pero también con todo el trabajo que hay que hacer, y con todo lo que supone la lectura en el ámbito de la librería, lo recomendaría. Cecilia conoce muy bien el oficio, y cualquier persona que ame los libros va a amar este libro. Este es un libro publicado por Gris Tormenta. Vengo a la editorial para recomendar un libro. Es un libro de la escritora sevillana Irene Reyes Noguerol. Creo que todo editor debe tener un compromiso con el aquí y ahora. Irene tiene 27 años, está en la lista Granta, y su segundo libro ha causado una gran explosión en España, con 3 ediciones apenas en 3 meses. El libro se titula Alcarabea y es una maestra del cuento poético, lírico, de linaje de personajes femeninos. Lo recomiendo muchísimo sumergerse en este universo. Irene además va a empezar a viajar por Latinoamérica, va a estar en la Feria del Libro de Bogotá próximamente. Así que bueno, que la gente se quede con Irene Reyes Noguerol y que se quede con el nombre de Alcarabea, que es el título. El tercer libro que quiero recomendar es un libro que me parece fundamental para comprender la literatura latinoamericana y para comprender, y esto es un desafío, Pedro Páramo de Juan Rulfo, porque hay antecedentes previos que trabajan con ese universo donde el lector debe adivinar dónde está la vida, dónde está la muerte y cuál es el diálogo que se establece, ¿no? Y quiero recomendar de María Virginia Estensoro, magnífica escritora boliviana, su libro El Occiso. Está publicado tanto por la UNAM en México como por Dum Dum en Bolivia, y digo Dum Dum porque el prólogo de ambas ediciones es de Liliana Colanzi, la autora magnífica de Bolivia y editora de Dum Dum. Es un libro que es precedente, un libro que nadie se debería perder. Y en esta alternancia de entrar y salir de Páginas de Espuma, ahora me iría a un lado clásico y recomendaría mucho, pero mucho, los cuentos completos de Kafka. Toda generación necesita tener una traducción actualizada de un clásico. Y este es el caso de tener toda la narrativa breve, todas las formas breves, con la ordenación nueva que da la bibliografía alemana de un gigante como Kafka. Recomiendo mucho que se lea
esta nueva versión de Kafka traducida por Alberto Gordo, disponible además en casi todos los países latinoamericanos, porque es leer a un clásico que ahora acabamos de pasar uno de sus centenarios y que creo que debemos tener muy en cuenta. Y volviendo a salir nuevamente de la editorial, que esto es un entrar y salir, recomendaría muchísimo leer los cuentos publicados también por la UNAM de Ilma Contreras. Ilma Contreras es una autora hondureña maravillosa que estaba antologada en Vindictas, la antología de cuentos que cuestionaba el canon del cuento del siglo XX, y es una mezcla entre Armonía Somers, la escritora uruguaya, y Clarice Lispector. Un mundo fragmentado donde los segmentos de realidad se rompen y se descomponen, los cuerpos de los personajes femeninos se parten, que por favor todo el mundo se acerque a Ilma Contreras, que es una magnífica escritora a descubrir, como muchas escritoras en Centroamérica, ¿no? Y en esta alternancia volvemos a la editorial y me gustaría, algo que nos gusta mucho en Páginas de Espuma, es una literatura que llamamos del yo. Nos gustan mucho los diarios, los libros de viajes, las correspondencias. Y voy a recomendar muchísimo un doble título porque se escribían cartas. La correspondencia de Virginia Woolf y la correspondencia de Katherine Mansfield, ambas traducidas por una traductora maravillosa española que se llama Patricia Díaz. Descubrir las cartas, esa escritura hecha para no ser compartida, que es una escritora íntima, nos da una clave de las grandes obras de Katherine Mansfield, de sus cuentos y de toda la bibliografía inmensa de Virginia Woolf. Recomiendo mucho acercarse a los 2 libros de cartas que hemos publicado en Páginas de Espuma de estas 2 escritoras gigantes, ¿no?